Visión de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, y a poner tu granito de arena. Dale por Venezuela, actívate. En la unión está la fuerza, por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy inicio el día con una sensación agridulce, les confieso, ¿no? Amarga por un lado, cuando uno ve que en esta Venezuela nuestra, cada día se comprueba que siempre se puede estar peor. Cada día se comprueba que en la escalinata del deterioro siempre se puede bajar un peldaño, dos o muchos. Siempre. O sea, aquel viejo cuento de que tocamos fondo, ay, ojalá. No, muy compleja esta situación, muy compleja. Ayer pudimos ver a través de las redes sociales algunas cosas ciertamente espeluznantes del alto deterioro y del deterioro del miedo callejero. Por ejemplo, toda la información que está saliendo a propósito de la operación de megalavado de dinero, esos 1.200 millones de dólares que fueron robados al pueblo venezolano en medio de esta crisis gigantesca que estamos viviendo y unos tipos con altas conexiones en el poder. Bueno, se llevaron 1.200 millones de dólares para convertirlos en muchísimo más dinero y transformar sus cuentas bancarias en depósitos obscenos, ya no de dólares, sino de corrupción, de dolor y de miseria para el pueblo venezolano. Desde eso hasta las otras cosas que vimos ayer, ¿qué te digo yo? Unos malvivientes, unos malandros en los valles del Tuy, que detuvieron a un competidor, a otro malandro, y lo descuartizaron, lo asesinaron, lo desmembraron en vivo. Eso circuló ayer. Como circuló ayer una cosa también espeluznante, pues, unos ciudadanos que fueron robados en Valencia y que salieron en persecución de los ladrones estaban en una motocicleta, intentaron robar más adelante a otra persona, allí los descubrieron estos individuos, estas primeras víctimas. Las víctimas tripulaban una camioneta gris, los malandros intentaron dispararles cuando se acercaron y estos los embistieron, los atropellaron y los mataron. Tal cual, eso fue ayer en Valencia, en Naguanagua, creo. O sea, uno se pone a ver y en efecto, siempre se puede estar peor, desde el miedo callejero, insisto, hasta la altísima corrupción. Sin embargo, como les decía, es una experiencia, es una sensación agridulce, porque por un lado está todo esto amargo y por otro lado está la certeza de que hay gente peleando, hay gente trabajando, hay gente haciendo todo lo que está en su mano para sacar adelante su familia, su comunidad, su gremio, su país. Una de esas personas es Ana Rosario Contreras. Ana Rosario Contreras es la presidenta del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital. Es la persona que hace bastante más de un mes acá en este espacio nos anunció lo que iba a pasar en el sector salud y nos dijo, no estamos blofeando, no. Es que aquí vamos para una renuncia masiva, porque aquí ya se está produciendo esa renuncia masiva, porque el salario que se está cancelando prácticamente es inexistente, no le alcanza a las personas, no le alcanza a las enfermeras, ni siquiera para llegar a su puesto de trabajo. Nos dijo aquí Ana Rosario
aquí vamos para una situación extremadamente compleja y estamos dispuestas a pelear. El conflicto iniciado por las enfermeras de la región capital fue luego continuado a nivel nacional por sus colegas y luego se sumaron muchos otros gremios. Ayer hubo una movilización importante hacia la sede de la Organización Panamericana de la Salud y allí estuvo nuestra amiga Ana, mostrando pues lo que es un liderazgo colaborativo, un liderazgo integrador, un liderazgo que no divide sino que suma. Y la tenemos en línea en este momento. Ana, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cuál es, en primer lugar, la información de la actividad de ayer? Y en segundo lugar, ¿cuál es tu balance a estas alturas de todo este proceso conflictivo? Porque no se trata simplemente de un paro. Hay todo un proceso conflictivo que las tiene ustedes en la vanguardia. Te escuchamos. Muy buenos días. Muy buenos días, Chu. Bueno, muy buenos días a esos venezolanos que te escuchan día a día, porque creo que eso es lo que nosotros, esas noticias que decimos, pero bueno, como tú dices, que hay una Venezuela que no se rinde, una Venezuela que creo que tenemos que sacar fuerza dentro de nosotros mismos porque no creemos en Mesías. Los problemas de Venezuela los tenemos que resolver los venezolanos. Bueno, hace 36 días, Chu, 36 días el gremio de enfermería de Caracas dio un paso al frente. ¿Y por qué dimos un paso al frente, Chugo? Porque nos cansamos de pasar hambre en nuestras casas, pero también nos cansamos de ver morir pacientes. Y bueno, durante esos 36 días que fue Caracas, se sumaron los colegios, 18 colegios de enfermería a nivel nacional. Hoy estamos sumados en esta lucha. Pero lo que era una protesta del gremio de enfermería, hoy se convirtió en una protesta del sector salud, donde todos estamos articulados en un solo objetivo, donde no estamos exigiendo salarios para un sector o insumos para un sector, sino para todos, para el sector salud venezolano. Y esto pues nos ha llevado día a día a mantenerlo con bajones, con desesperanza a veces, pero volviendo a tomar el rumbo. Y hoy, bueno, a nuestros 36 días, ayer hicimos una actividad a la OPS. Nos acompañaron Alianzas por la Vida, estuvo Codevida, nuestro guerrero Francisco Valencia, y así un sinfín de guerreros que luchan cada día por vivir. Estuvimos allí, nos entrevistamos con el señor José Moya, dentro de las cosas, bueno, ellos, como todos que sabemos, ellos son un órgano que trabaja de manera conjunta con el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Se le dio la impresión del sector salud desde el punto de vista de los trabajadores, los verdaderos protagonistas de la realidad que vive el sector venezolano. Le explicamos las razones por las que nos habíamos tenido que sumar a esta protesta que hoy tiene 36 días. Escuchó, se le planteó, y una de las cosas que quiero resaltar allí, una de las cosas que le preocupa a la región es la diáspora de personal salud. Es por qué nos estamos viendo los profesionales de la salud a otras latitudes y que no hemos visualizado que es un problema que se está dando de inmediato. Aquí nosotros hablábamos al principio de que si no nos atendía el gobierno íbamos a renunciar, pero no, Chu, hoy estoy preocupada, porque ya esa diáspora se volvió a activar. Ya las enfermeras perdieron la fe, 36 días después no te ha llamado el ministro, el gobierno no ha dado demostraciones directas de la preocupación que esto está generando, y hoy la diáspora empezó porque ya muchas enfermeras no luchamos más, nos vamos del país. Esa es una realidad que tenemos. Sin embargo, nosotros creemos, pues somos esa Venezuela que no se rinde. Nosotros somos esos venezolanos que creemos que tenemos que seguir luchando, que Venezuela, que el gobierno tiene que entender, y por supuesto hoy nos vamos a reunir porque hay que tomar estrategia, hay que seguir planteando, aunque digan que el gobierno no ha atendido. Sí, yo creo que en estos 36 días se ha logrado algo. Y logramos primero que el señor presidente de la República reconociera que hay problemas en el sector salud, que lo que es problemas para el sector salud a Nicolás Maduro para mí es una grave crisis. Reconocimos que la vicepresidenta, logramos que la vicepresidenta reconociera que los sueldos anunciados el 19 de junio por el presidente de la República, Nicolás Maduro, eran insuficientes, y el 13 de julio decretó una tabla salarial con un incremento de 3 millones de base, nos subieron a 8 millones. Fíjate que sí hay. Entonces,
también tenemos que reconocer los venezolanos que hay que ser persistente, que hay que persistir, que hay que resistir, pero jamás retroceder. Ese es un llamado que tenemos que hacer. Tenemos que reconocer los venezolanos que aquí debe haber una conciencia de ciudadanía, de que yo tengo derecho y que el gobierno tiene la obligación de dármelo, y si no me lo da tengo que exigirlo. Porque ese es el problema. Nos cansamos y dejamos que esto pase. Nosotros desde el gremio de enfermería no estamos dispuestos ni a retroceder ni a detenernos. Estamos dispuestos a persistir y avanzar, porque los derechos están allí y nosotros tenemos que exigirlo. Y el gobierno tiene que asume su responsabilidad. O sea, esto allí nosotros no queremos ver morir más pacientes, porque ha sido una crisis cuando nosotros vemos Hospital de los Magallanes colapsado, algo que es el hospital Algodonar sin servicio de agua, salvo 2 veces a la semana. O sea, es una crisis que está viviendo el sector salud, y el ciudadano, el venezolano, tiene que entender que esa crisis lo está afectando a él, que a lo mejor hoy no tiene gripe, pero mañana tiene una gripe y no vamos a tener ni siquiera una bombona de oxígeno para poderlo resolver. Y lo peor, Chugo, a lo mejor no va a haber un médico ni una enfermera, porque estos se cansaron y se fueron, y se cansaron de pelear solo, de que la ciudadanía siga manteniéndose impávida frente a esta grave crisis que te está dando, y que estamos durante 36 días, y hemos visto muy tímidamente la presencia de la sociedad civil. Y esto es un problema de todos. No estamos luchando por sueldos y salarios nada más, estamos luchando por el derecho a la vida y a la salud de la población venezolana. Y es obligación del Estado, pero es obligación también del ciudadano exigir que se cumpla ese derecho. Ana, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos. Era Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermería de la región capital, la chispa por la que se encendió precisamente esta pradera del conflicto a nivel de salud. Yo sí creo que han logrado mucho las enfermeras. En primer lugar, lograron romper el silencio en este universo de miedo, conformismo y desmoralización en que estaba la sociedad venezolana. Lograron también activar a todo el gremio de enfermeras, porque esta fue una iniciativa del Colegio de Caracas. Mira, hubo lugares, creo que Cojedes, donde los enfermeros tuvieron que ir a la sede del colegio a protestar para exigirles que se sumaran al paro anunciado desde el Colegio de Enfermeras de la región capital. Entonces, en primer lugar, se activaron. En segundo lugar, lograron sumar a todo su gremio. En tercer lugar, lograron incorporar a todos los otros gremios del sector salud. ¿Cuál es el reto que falta? Bueno, nos lo acaba de decir Ana Rosario Contreras. Acá me están preguntando a través de las redes sociales, bueno, ¿y por qué no van a Miraflores? ¿Y por qué no van al ministerio? ¿Y por qué no van a tal sitio? Yo creo que tenemos que reprogramar o replantear esa pregunta. Yo creo que hay que decir, bueno, ¿y por qué no vamos? ¿Por qué no vamos? Porque la lucha de ellas es la lucha nuestra. La lucha de ellas es la lucha de todos. Ah, ¿por qué no vamos? Yo voy a ser muy sincero, no porque la persona que me está escribiendo sea egoísta y lo plantea así desde la otredad, no. Es que aquí hace falta una dirección de la sociedad democrática que le dé el ancho necesario a estas luchas para que gremios como el de las enfermeras no luchen al detal, no luchen solos y en consecuencia no sean objeto de desgaste y derrotas parciales. Sigamos en el tema salud. Hay una persona cuya opinión nos ha nutrido, nos ha iluminado en repetidas ocasiones. Como ustedes saben, este no es un programa para hacer propaganda, este es un programa para compartir información. Y a propósito del tema salud, hay una situación muy grave. Todo esto que está diciendo Ana Rosario Contreras no es discurso, es verdad. Así están deteriorados los servicios, así están deterioradas las instituciones del Sistema Nacional de Salud Pública y en consecuencia las endemias corren, se multiplican. Por eso es tan importante escuchar voces como la del doctor Julio Castro, investigador, docente universitario, médico infectólogo. Julio, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Hemos visto con preocupación que tú tienes ya varios días alertando sobre una nueva epidemia, una epidemia de hepatitis A. Háblanos, por favor, de eso en el contexto de esta situación de emergencia humanitaria compleja que estamos viviendo. Muy buenos días, te escuchamos. Buenos días, Chugo. Saludos a tus oyentes de la gente del Rastro de los Barrios. En términos generales, nosotros siempre hablamos de datos que conectan con realidades. En relación al tema de la hepatitis A, tenemos 2 evidencias ahora que estamos analizando todavía. La primera de ellas, hemos visto en 2 clínicas de Caracas
2 casos de hepatitis fulminante por hepatitis A. El virus de hepatitis A es un virus que produce una inflamación del tejido hepático del hígado, lo que la gente llama la hepatitis normal, que no debería tener este nombre, pero la hepatitis clásica, que el pones amarillo, pasas de reposo, se te quita, y eso se supone que no debería matar a nadie. Cuando esta hepatitis mata a una persona, tiene 2 explicaciones. La primera de ellas es que tienes un tipo de virus que sea particularmente malo o muy agresivo, y la segunda, que estés teniendo tanta cantidad de gente con hepatitis que probabilísticamente 1 por cada 100.000 pacientes puede fallecer de hepatitis A. Eso está calculado mundialmente, pasa en todas partes. Entonces, ¿qué significa eso? Uno habitualmente como médico puede ver un par de casos de hepatitis A fulminante durante su vida médica, y que veas 2 en un solo semestre, ves una preocupación, algo levanta alarma, y cuando empiezas a darte cuenta de lo que ha pasado en los últimos meses al menos, que llamas a tus amigos que ven lo mismo que tú y dices, mira, tengo la sensación de que estoy viendo más casos de hepatitis de lo que estaba viendo históricamente. Y estamos recabando esta información exacta. ¿Por qué? Porque la hepatitis A no es una enfermedad obligatoria, no es una enfermedad que podamos ver a través de los boletines epidemiológicos que además están cerrados desde hace 2 años, y estamos recabando la información de las diferentes grandes ciudades del país para tener una idea exacta de lo que está pasando. Esa información, el número de casos infectados no la tenemos completa. Hasta ahora tenemos la información de los casos de hepatitis fulminantes, a las cuales hemos estudiado el virus, el genotipo del virus que produjo esas enfermedades, y hemos estudiado el genotipo de algunos virus de pacientes que han tenido hepatitis normal, y pareciera ser un virus común y corriente de hepatitis. Entonces, pareciera, por la evidencia, de que no es el hecho de que sea un virus particularmente mortal, sino que estamos viendo lo que pareciera un número inusitado de hepatitis A, pero hasta que no tengamos los pelos del burro en la mano, no podemos decir que es negro. Pero en las próximas semanas, varias sociedades médicas venezolanas estamos trabajando coordinadamente para tratar de levantar esta información y dar una información exacta a la comunidad sobre cuál es la situación real. Nos preocupa. Tú puedes ver brotes de hepatitis A, por ejemplo, en un colegio. O sea, de repente ves una persona que está infectada, llega al colegio, una persona que manipula alimentos, por ejemplo, o las personas de ese mismo colegio van a una excursión a un sitio, o sea, para Higuerote, y todos comen las ostras, y tiene 5 o 6 personas con hepatitis. Eso es lo que llamamos un brote, el nombre científico de eso. Pero cuando tú ves casos de hepatitis en los Valles del Tuy, casos de hepatitis en los Altos Girandinos, casos de hepatitis en el área metropolitana de Caracas, en diferentes alcaldías, la pregunta es qué está pasando, no tenemos muy claro, y parte de esta investigación que se está haciendo implica conocer no solamente el número de casos, sino también las posibles causas que pueden condicionar a esto. Estamos conversando con el médico infectólogo venezolano Julio Castro. Julio, ya para finalizar, ¿qué medidas, digamos, de cautela puede tomar la ciudadanía ante la existencia de este número poco usual de casos de hepatitis A, tal como nos dices que han sido detectados? ¿Qué conductas, qué medidas puede tomar el ciudadano en lo inmediato? Y entendiendo la forma de transmisión de la hepatitis A, que fundamentalmente es un virus que tiene transmisión, nosotros llamamos fecal oral. La persona que está infectada con hepatitis A expele el virus por sus heces, por su saliva, y es la forma habitual de contagio. Entonces, eso viene, el virus de hepatitis A entra por la boca, se contagia el 95% de las veces, se contagia a través de la comida o los alimentos. Y nuestra recomendación, independientemente de que sea un brote, una epidemia o alguna situación especial que todavía no tenemos absolutamente clara, es manipule los alimentos de forma adecuada. 1, hierva el agua o clore. Clorar el agua implica unas dosis, conocer cuántos cloros tienes que poner para determinada cantidad de agua, etcétera, etcétera. Pero hervirla, que es un procedimiento relativamente fácil, siempre que tengas calor, es casi cualquiera lo puede hacer. Entonces hierve el agua y eso mata el virus, bacterias y parásitos. Segundo, evite comer comida cruda en cualquier parte del país que a usted no le conste cómo ha sido manipulada. Eso implica ceviche,
ostras, sushi, ensaladas, jugos naturales, etcétera, etcétera, excepto que usted la coma en su casa y usted sea el manipulador de sus alimentos, porque cualquier otra persona que manipule alimentos puede tener una hepatitis A, a lo mejor lo sabe, a lo mejor no lo sabe, y es la fuente de contagio. Y tercero, aún en su casa, todos los alimentos crudos, ensaladas, vegetales, frutas, lávelos de una forma adecuada, lávelos bien antes de consumirlos. Y con estas 3 medidas que son relativamente simples, vamos a garantizar que el riesgo de contaminarnos de hepatitis A baje de forma muy importante. Y lo último, intente vacunarse, pero sabemos que no hay vacuna de hepatitis A en el país, excepto en algunos centros privados con un costo relativo bastante importante porque se cobra en dólares, porque esas vacunas se están trayendo importadas directas de otro país. Pero nuestra recomendación es que haga esas medidas. Y si tiene algún síntoma, fiebre, malestar, dolor abdominal, náuseas y orina oscuro, color refresco o color té, vaya al médico, porque es una enfermedad que no debe banalizar, debe realizar exámenes de laboratorio y su médico debe decirle qué hacer en el caso de que tenga una hepatitis. Julio, te agradezco profundamente pues que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del martes 31 de julio. Era Julio Castro, médico infectólogo venezolano, con esta pertinente alerta a propósito del tema de la hepatitis A. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Hay otro tema que está gravitando sobre la opinión pública venezolana. Recordemos que este régimen, el régimen de Nicolás Maduro, no cumple ninguna de sus promesas, pero sí suele cumplir sus amenazas. El señor Maduro Moros amenazó con convocar una suerte de censo nacional del parque automotor. Uno no sabe para qué carrizo existe el Instituto Nacional de Transporte Terrestre, el INTT. Uno no sabe para qué carrizo se la pasan pidiéndole a todo el mundo papeles, etcétera, etcétera, y haciendo registros y archivos. Si a la hora de saber cuál es el parque automotor, entonces tienes que convocar a un censo improvisado y desordenado. En todo caso, repito, el señor Maduro Moros ha anunciado ese censo para este fin de semana que viene y ha dicho de manera explícita y de alguna forma descarada, porque esto no es sinceridad, esto es descaro, que la pretensión de este censo es poder articular o poder, poner a depender la venta de gasolina del uso de ese instrumento de especulación que es el carnet de la trampa, el carnet del hambre, el llamado carnet de la patria. Esto afecta no solamente a los vehículos particulares, sino también a los vehículos de transporte colectivo, a los vehículos, a los que quedan del servicio público de transporte superficial. Por eso tenemos en línea a un muy conocido dirigente del sector transporte, a nuestro amigo Hugo Cando, líder de tantas luchas del sector, ha sido objeto de persecuciones y de acoso y sigue dando la cara por sus compañeros de trabajo. Hugo, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cuál es la posición de los trabajadores del volante frente a este llamado al censo de transporte? Te escuchamos. Buenos días, Hugo. Gracias por la oportunidad. Un saludo a nuestros compañeros transportistas y en especial a nuestros queridos usuarios que han sido
víctimas, al igual que nosotros, de este desastre de gobierno que nos ha llevado a la situación que estamos actualmente. Bueno, como tú muy bien lo describías, pues, no sabemos para qué cipota existe el INTT. Primero. Segundo, la gente tiene que recordar que en el año 2016 el exministro Ricardo Molina, que pasó por más pena que gloria por el ministerio, hizo un censo de la misión transporte, donde casi que amanecíamos frente al ministerio, una penuria, porque era hasta el 30 de diciembre, la gente apurada, y resulta que ahorita nos informa el nuevo ministro que esa data no existe. Entonces tenemos que ir nuevamente a sufrir. Yo no entiendo cómo en 3 días van a hacer un censo de más de 4 millones de unidades de transporte pública y privada. Una improvisación, como siempre. Los sistemas en este país no sirven, el internet es lento. Voy a tener mucha tristeza de eso, si es que se aprueba que vayamos a ese censo, porque no solamente es ese censo. A nosotros nos obligaron a sacar el carnet de la patria, porque de lo contrario no íbamos a recibir ningún beneficio. Y hace 8 días, o no creo que haya terminado todavía, la alcaldesa Erika Farías también nos puso a sacarnos la cédula del transportista. Esos operativos fueron para el municipio de Libertador, se hicieron en las diferentes parroquias donde lo controlaban las comunas. O sea, porque el transporte ya no haya en manos de quién ponérselo, porque ellos han sido ineficientes con este sector y al final, bueno, están como tirándose la pelota. O sea, tenemos el carnet de la patria, tenemos la cédula del transportista, tenemos el censo de la emisión de transporte, tenemos al INTT, Fontur, o sea, todo el mundo tiene nuestra información. Yo no sé con qué intención, bueno, yo la sé, pero la intención es ganar tiempo a ellos y que el usuario se perjudique más y el transportista, porque lo que se tienen que dedicar realmente es entregar los insumos, o es que no tienen los insumos, o es que no tienen caucho, y lo que están es ganando tiempo para después ver a la gente sufriendo, porque ellos como que gozan cuando la gente anda en perrera, porque no le buscan la solución a esto. ¿Dónde están los cauchos? ¿Dónde están los aceites? ¿Dónde están las baterías? Mira, este año solamente nos han vendido aceite 2 veces. Cuando una unidad de transporte público que está prendida desde la madrugada hasta en la noche, cada 22 días hay que hacer el cambio de aceite. ¿A qué se convierte eso? Bueno, que yo no puedo seguir rodando mi unidad, entonces la tengo que parar, porque lamentablemente con lo que yo cobro, que el usuario no tiene cómo pagarme lo que debería costar un pasaje, y esa diferencia la debería pagar el Estado, que decidió regularnos. Yo no puedo comprar un litro de aceite, que en la calle cuesta hasta 25 millones de bolívares un litro de aceite. Entonces dependemos lamentablemente de un 99% de que el gobierno nos ayude, porque fue la estrategia de ellos. La estrategia de ellos lamentablemente es quebrarnos para poner al pueblo a sufrir y a nosotros a pasar necesidades, que nos tienen desempleados, estamos quebrados totalmente. Esto se acabó, el transporte público se acabó. Nosotros hemos luchado para que esto no llegue, pero lamentablemente las medidas que el gobierno toma son para destruir y desaparecer este sector que tiene más de 60 años prestando un servicio de transporte público. Con Hugo Cando, legendario dirigente del sector transporte público en la ciudad capital, en la región capital. Hugo, fíjate, tú acabas de decir que el objetivo del gobierno es sencillamente quebrarlos, y antes pensábamos, yo que los he acompañado a ustedes en diversas peleas, antes pensábamos que el gobierno pretendía quebrarlos para sustituirlos con algún tipo de servicio estatal diferente. No sé si recuerdas cuando aquel drama del fulano Sitza, ¿no? Que iban a quitar a los prestadores tradicionales del servicio porque ellos iban a poner el servicio Sitza, y resulta que eso jamás arrancó. En realidad lo que han hecho es destruir las redes de transporte público y sustituirlas por perreras. Eso es lo que en realidad han logrado. Te voy a hacer una pregunta concreta, porque hoy amanece toda la parte popular del norte de Caracas, el norte alto de Caracas, todo lo que es Pinto Salinas, Simón Rodríguez, etcétera, etcétera, sin ninguna línea de transporte colectivo. Allí había 5 líneas de transporte y fueron cayendo una a una. La última que quedaba era la que salía desde la estación del metro Colegio de Ingenieros hasta Simón Rodríguez. Bueno, esa ayer a las 11 de la mañana dejó de prestar servicio. ¿Cuál es el rumbo que lleva el servicio de transporte público superficial si esto sigue así? Te escuchamos. Bueno, el rumbo es el que el gobierno ha buscado, lamentablemente. Yo sé que estas declaraciones ahí me traen problemas, pero bueno, yo asumo mi responsabilidad como dirigente de transporte y mi deber es decir la verdad y advertirle a los compañeros.
nosotros, yo lo que soy es vocero, que es lo que somos los presidentes de los bloques. Bueno, la meta del gobierno es, como tú dijiste, desaparecernos. Pensábamos que nos querían sustituir, pues resulta que no tenían plan B. El plan B éramos nosotros. O sea, el usuario tiene que entender que nosotros somos un mal necesario, peleaban mucho con nosotros porque se le rompió un asiento, un pantalón en el asiento, pero resulta que ahora se caen y lamentablemente fallecen de las unidades improvisadas que el gobierno mismo ha establecido, incluyendo en el estado Vargas, el gobernador que sacó unos convoys que tienen que tener escaleras de 3 metros para que se puedan montar las personas. Fíjate que las líneas pequeñas están desapareciendo y las líneas grandes nos estamos poniendo pequeñas con vía a desaparecer, porque es que lamentablemente no tenemos la capacidad, nos quebraron, que es la estrategia del gobierno, nos reguló la tarifa, le hace creer a la gente que nosotros somos los malos, que nosotros somos los estafadores, y que cuando nosotros aquí hemos sido estafados por esas políticas del gobierno, nos han quitado los beneficios, se los dieron a muchas comunas que no tenían control ni conocimiento de que es un transporte público, y resulta que si nosotros hablamos que tenemos un 90% de unidades paradas, el gobierno habla de más del 95% de sus unidades paradas. Un ejemplo viviente es el metro, que ellos tienen los recursos, los dólares, y el metro no funciona, la escalera no sirve. O sea, todo eso la gente, el usuario lo tiene que entender, que se tiene que unir a nosotros. Nosotros agradecemos el apoyo que los usuarios nos han dado, porque mientras que el gobierno se niega a autorizar una tarifa, nosotros salimos, se la proponemos al usuario y el usuario la acepta, y nosotros hemos sido conscientes, no hemos llevado unas tarifas muy altas, y fíjate que ahorita lo que estamos cobrando son 10 bolívares, que eso no alcanza para nada, sabiendo que una tarifa en este país debe costar $1. $1 que el gobierno nunca va a permitir, y sabemos nosotros que el usuario tampoco lo puede cancelar, pero ahí es donde viene el deber del gobierno, la responsabilidad del gobierno, de esa diferencia que el usuario no puede pagar, la tienen que pagar ellos, y resulta que no lo hacen, porque la meta es quebrarnos, llevarnos al colapso que nos tienen ahorita, que nosotros hemos luchado en contra de eso. Nosotros no queremos que el colapso llegue, porque nosotros somos responsables, queremos seguir trabajando, pero el usuario tiene que entender que aquí hay un enemigo, y el enemigo no es el transportista, el enemigo es el gobierno, con todas estas medidas que ha tomado para desaparecernos, que no le interesa, es indolente, no le importa que el usuario ande en camiones, en perreras y hasta en carretas con burro, como se está viendo en el estado Zulia. Hugo, te agradecemos profundamente pues que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del martes 31 de julio. Era Hugo Ocando, dirigente del sector transporte, explicando que están debatiendo ellos internamente qué hacer de cara a este censo anunciado para este fin de semana, pero dando con claridad su posición. Él dice, esto forma parte de una estrategia completa del gobierno para quebrar el sector transporte, para inmovilizar a la población. Recuerden ustedes que, como bien decía Alexander Campos, este sociólogo venezolano, la fuerza del venezolano está en nuestra capacidad de integrarnos. El himno nacional tiene esa expresión no por casualidad. La fuerza es la unión. ¿Y qué ha hecho el gobierno? Bueno, dividirnos, separarnos. Primero quisieron dividir a los venezolanos entre buenos y malos, entre los hijos de Bolívar y los hijos del imperio, entre escuálidos y no sé qué cosa. Después a dividirnos entre consumidores y comerciantes, entre usuarios y transportistas. Intentaron meter cuñas de toda naturaleza para fracturarnos, porque divididos, nosotros, los ciudadanos, somos débiles frente al poder de los corruptos. Ellos tienen el Estado, ellos tienen el dinero que va quedando de la destruida PDVSA, ellos tienen los recursos de la fuerza, ellos tienen eso, tienen esa maquinaria. Si nos dividen, nos fracturan, nos ganan. Entonces, por eso el alerta que hace Hugo Ocando es absolutamente pertinente. No permitamos que nos pongan a pelear pueblo con pueblo. Apoyémonos más bien en esta situación tan compleja como la del transporte colectivo. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve.
¿Miedo de consultar a un urólogo? Cualquiera sea el problema, la Unidad Urológica Integral Urodermi tiene la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Conéctese a la emoción del hipismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Vamos a hacer un contacto, ciertamente con alguna dificultad, con el politólogo Luis Salamanca. El politólogo Luis Salamanca se encuentra en misión de estudios de investigación en España. Sin embargo, está siguiendo de manera acuciosa lo que es la realidad venezolana. Acá hay una situación, explícita en su descaro. Fue convocado el Congreso del PSUV. Se supone que un congreso es un evento donde está integrada, convocada toda la militancia, toda la organización, toda la estructura de un partido para que discuta y elabore y llegue a algún tipo de conclusiones sobre política y sobre el tema organizativo. ¿Quién es la dirección? ¿Quiénes son los dirigentes? ¿Quiénes son los voceros, los representantes de esa organización? Pues bien, ocurrió algo curiosísimo. El señor Diosdado Cabello propone a Nicolás Maduro como presidente del PSUV, pero además propone que el señor Nicolás Maduro tenga plenos poderes para escoger él a dedo a la dirección nacional del PSUV y a toda instancia organizativa de ese partido. Es decir, de manera absolutamente clara, transparente, como lo dijo Pili Hernández, dirigente chavista, se acabó en el PSUV la habladera de paja sobre democracia participativa, democracia protagónica, respeto a las bases. Eso se acabó. Ya oficialmente el PSUV es una autocracia, donde se le dieron todos los poderes a un individuo para que a dedo designe la dirección de esa organización. Sobre esa circunstancia queremos consultar la opinión precisamente de Luis Salamanca. Luis, muy buenos días. Ojalá que puedas escucharnos con claridad. ¿Qué opinión te merece a ti como ciudadano y también como investigador, como politólogo, esta novedad de tener un partido formalmente estalinista, como lo tenemos desde ayer en el caso del PSUV? Te escuchamos. Sí, bueno, Chu, en primer lugar, buenos días, ¿no? En primer lugar, muestra que el partido sigue la misma tendencia que tiene el sistema político venezolano de ir hacia la concentración del poder en una o dos personas o un grupito de personas, ¿no? Aquí se ve claramente que Cabello le otorga a Maduro la competencia que estatutariamente y constitucionalmente corresponde a los ciudadanos, le otorga a Maduro la elección de las autoridades del partido, cosa que debe realizar el elector interno del PSUV. Es decir, también dentro del partido se liquida la democracia y el poder se superconcentra, ¿no? Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, esto también tiene una importancia fundamental en relación a la cohesión interna dentro del oficialismo, ¿no? Porque hemos venido viendo que hay unas diferencias de opinión respecto de los temas del país, de la economía, etcétera, que son diferencias reales, pero que evidentemente, primero, no van a generar un desbordamiento porque no les conviene, pero también
porque mientras se mantenga esta dupla, este tándem de Maduro-Cabello unida o por lo menos cohesionada para los efectos de manejar el poder, bueno, digamos, esas diferencias no se van a convertir en fractura, no se van a convertir en un deslave interno, sino que lo que hacen es lograr como un equilibrio interno entre Cabello y Maduro. Fíjate que Maduro le dio a Cabello la presidencia de la Asamblea Constituyente y ahorita Cabello le está dando a Maduro el control de la directiva del partido, lo cual seguramente es negociado entre él y Cabello y algún otro factor de poder interno que exista. Entonces, la lectura de ese hecho no solamente es lo que tú señalas, que es cierto, el partido se convierte en un partido autocrático, sino que también tiene consecuencias un poco para la salud, digamos así, entre comillas, del régimen político del gobierno de Maduro, que ya, digamos, anula un frente de conflictos posibles al interior del partido si las bases pudieran elegir, porque si las bases pudieran elegir, seguramente allí habría cambios importantes en la dirección. Estamos conversando con el politólogo Luis Salamanca a propósito de este evento triste, desafortunado, que es el llamado Congreso del PSUV. Digo triste no porque uno esté en desacuerdo con las tesis que allí se estén planteando, sino porque, bueno, todo proceso que tenga que ver no con la democracia, sino con su cercenamiento, es desafortunado. Luis, pudimos ver, los ciudadanos, pudimos observar a lo largo de los últimos días expresiones como la de Andrés Izarra o el exministro Giordani pidiendo un nuevo gobierno ya. De manera un tanto más cauta, vimos también expresiones como la de Elías Jawa, exigiendo un debate abierto y exigiendo que quienes piden ese debate no sean objeto de persecuciones. ¿Qué va a pasar en lo inmediato con expresiones como esas? Repito, yo no estoy, por supuesto, rompiendo lanzas a favor de Giordani o de Izarra y mucho menos de Jawa, pero obviamente lo ocurrido en este sainete Cabello-Maduro, Maduro-Cabello, cierra toda posibilidad de negociación interna o de disenso abierto a estas otras expresiones. ¿Qué crees tú que ocurrirá con estos grupos, tendencias o sectores? Bueno, fíjate, yo creo que hay que distinguir de la importancia de cada una de esas personas o de esos grupos en los que puedan estar. En el caso de Izarra y Giordani son personas marginadas del poder interno oficialista. Ya tú sabes, eso ya tiene tiempo. Hay otras figuras que han hablado que también están fuera de la estructura de poder. El más importante para mí, o las declaraciones más importantes, son las que dan los que son miembros de la estructura de poder, tanto del partido como del gobierno, tipo Jawa, Bernal, que son, digamos, factores que pueden tener, que tienen autoridad y que tienen poder interno, ¿no? Fíjate, yo creo que una cosa que muestra este Congreso es que ya el PSUV tampoco puede alegar que no es responsable, que la culpa es de otro, que son los malos los que están haciendo que el país vaya por el barranco y que lo bueno solo le corresponde a la gestión del PSUV, cosa que por otra parte no existe en Venezuela, no hay nada bueno en Venezuela en este momento. Entonces, son los venezolanos. Entonces, digamos, ¿hacia dónde apuntarían estas diferencias? Bueno, se agregan, Chugo, yo diría en primer lugar, y sin ánimo de sobreestimar esto ni tampoco subestimarlo, se agrega al caudal de elementos críticos que se le vienen, digamos, generando al chavismo después de la muerte de Chávez. Ya vemos que en estos años el chavismo perdió la base de sustentación popular, por eso no hace elecciones ni nacionales ni partidistas, ¿no? Y el coro de voces que existía antes en el PSUV, entonces que el PSUV no se quejaba de nada, el PSUV ni siquiera existía, era una cosa allí inerte que, bueno, ahorita el PSUV saca hecho y le dice a Maduro, mira, vale, aquí hay unas visiones distintas a las tuyas y hay que hacer esto y lo otro. Ahora, yo no creo que la sangre llegue al río, o sea, que eso se vaya a desbordar. En primer lugar, porque Maduro y Cabello tienen bien atado ahí el asunto, ¿no? Y en segundo lugar, porque, bueno, hace falta que se pongan en desacuerdo
no solamente los aguas, los vernales, y además den un paso adicional para que ese desacuerdo se convierta en acción, sino que también tiene que tener a otros actores, por ejemplo, militares, los poderes públicos controlados por el oficialismo. Entonces, tiene mucho todavía, digamos, mucha fuerza interna. La cohesión interna todavía es importante y por eso el que esto se convierta en una fractura, el que pase en fisura a fractura, todavía hay un trecho que recorrer, yo creo, ¿no? Pero tampoco hay que verlo como digamos, subestimándolo, ¿no? Es decir, es un elemento que se suma al debilitamiento progresivo que viene sufriendo el chavismo después de la muerte de Chávez. Bueno, Luis, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos. Era Luis Salamanca, politólogo venezolano, docente, investigador, que hace este análisis de lo que es el Congreso del PSUV. Descanse en paz la democracia participativa y protagónica del llamado discurso chavista y, bueno, cálense pues esa especie de autocracia bicéfala. El Partido Socialista Unido de Venezuela renuncia a ser un partido, es decir, un partido moderno con una dirección colectiva, y se asume como una autocracia bicéfala, una autocracia con dos cabezas y ningún cerebro. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Ellos y que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y tras escuchar el interesante análisis de Luis Salamanca, volvemos acá a aterrizar en nuestra realidad concreta, en lo social, en lo comunitario, en lo laboral, en lo sindical. Acá los trabajadores venezolanos están dando una lucha muy dura, y cuando digo los trabajadores me refiero incluso y subrayo, incluso y sobre todo a los trabajadores que están en el sector público enfrentando al patrono Estado, que ha resultado ser el más terrible, el más feroz, el más desconsiderado de todos los patronos. Ahí está la lucha de los trabajadores de Corpoelec, ahí está la lucha de los trabajadores de Hidrocapital y hoy tenemos un evento importante en CanTV. Hoy va a haber una asamblea de trabajadores en CanTV y tenemos en línea al dirigente de los trabajadores de este sector, Juan Vélez. Juan, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué está pasando en CanTV y qué van a debatir ustedes hoy? Te escuchamos. Buenos días, Venezuela. Buenos días, Chuo. Gracias por la entrevista. Bueno, simple y llanamente se traduce que el problema que pasa en Corpoelec, que pasa en la salud, no escapa a los trabajadores de CanTV de esa situación. Una empresa que era pujante, robusta económicamente, hoy tenemos una empresa quebrada que no puede prestar los servicios como debe ser, y bueno, no tampoco resuelve el tema económico, donde nuestros trabajadores se han empezado a ir de la empresa, se está yendo mucha fuga de talento en vista de que no responde a realidad a la mano de obra calificada que
los salarios no tienen comparación con otras empresas de telecomunicaciones en el mundo, incluso en Latinoamérica. Juan, Por otro lado, estamos el día de hoy llamando a una concentración para entregar un documento a la sede de la empresa, donde el documento es firmado por cada uno de los trabajadores, porque es un problema que atañe a cada quien, que es el mismo problema, es el tema salarial, es el tema de la no inversión de la empresa, de no reconocer los beneficios incluso contractuales. Entonces, es un capítulo que se repite en todas las empresas del Estado. Por eso cuando cité a los casos de los compañeros de la salud, los compañeros del Corpoelec, los compañeros de Hidrocapital, todos estamos pasando por la misma situación, donde la empresa se convirtió en un escenario o una sucursal del partido, en una empresa de mano de obra calificada, donde deben colocar en la dirección de esa empresa gente con mucha preparación y no lo están haciendo pura gente del partido. quisiera hacer una pregunta, Juan. Estamos conversando con Juan Vélez, dirigente de los trabajadores de la CanTV. Otro de los datos que han tenido que enfrentar en distintas instituciones del sector público, concretamente en las empresas prestadoras de servicio, es que, por un lado, eso que tú estás señalando, el que colocan en puestos gerenciales a personas que no saben de eso, sino que son simplemente activistas políticos. El otro tema es el tema de la militarización de estas instituciones. Ponen personas que, bueno, seguramente en su profesión podrán ser destacados quizás, pero los sacan de la cultura y del entorno militar y los trasplantan a empresas de servicio donde hay que saber de lo que se trata. Parte del colapso de Hidrocapital se explica y de Corpoelec se explica porque están allí unas personas que son generales de división, mayores generales, capitanes, mayores, etcétera, pero que no saben de lo que están haciendo. ¿Algo de eso está ocurriendo en CanTV? No, Chu, bueno, en el caso nuestro, en unas áreas específicas hay personal militar, pero en la dirección de la empresa, en los altos cargos realmente, solamente en la parte de lo que llaman seguridad física e investigaciones, han colocado esa figura. Pero es que tenemos un ingeniero, el presidente de la empresa Manuel Fernández, y él mismo se ha hecho rodear por gente que no tiene capacidad. Por eso yo escuchaba en días recientes a unos compañeros pedir el control obrero en la dirección de la empresa, y yo creo que más que control obrero es poner gente idónea para manejar una empresa de telecomunicaciones como la nuestra, que es la empresa matriz, que es la empresa donde las otras operadoras pasan por la empresa y ofrecen mejores beneficios e incluso servicios que la nuestra, cosa totalmente increíble, pero es lo que nos está ocurriendo. Yo recuerdo incluso en el caso de la telefonía móvil, pues cuando arranca la telefonía móvil celular en Venezuela, los servicios que ofrecía Movilnet eran abrumadores en comparación con el de las operadoras privadas. Hoy en realidad casi ninguna ofrece ningún servicio adicional, pero la prestación sigue siendo a favor de las operadoras privadas, a pesar de que ellas tienen que pasar por CanTV porque este es un sistema de punto único. Juan, ¿a qué hora está convocada la asamblea de hoy? A las 10 de la mañana invitamos a todos los compañeros a refrendar y acompañar la firma que establecieron para entregar el documento al presidente de la empresa y verdaderamente pedir, bueno, la única forma de que esta empresa siga o se mantenga en prestar un servicio o mejorar el servicio, primero mantener la cartera de clientes que cada día se nos minimiza. Cada vez que ocurre una avería masiva en la corporación, la gente tiende a migrar a otras operadoras de servicio de Internet en vista de que las respuestas son demasiado tardías. Hay casos de 2 años, año y medio. Entonces, eso preocupa muchísimo a la masa trabajadora porque lo debemos al cliente y el cliente es el que paga nuestro salario. Entonces, ¿cómo vamos a buscar de mantener una estructura de una empresa robusta como era la empresa telefónica nuestra, que hoy día está prácticamente quebrada, al punto de que han cerrado centrales completas? En el caso tenemos compañeros del estado Zulia que han cerrado 3 centrales telefónicas completas con más de 5.000 abonados. Se pueden imaginar la tragedia por la que estamos pasando los trabajadores de la CanTV. Juan, te agradecemos profundamente que hayas utilizado esta humilde tribuna pues como megáfono para tu planteamiento. Juan Vélez, dirigente de los trabajadores telefónicos, anunciando que hoy va a haber una asamblea en CanTV, Avenida Libertador, repito, CanTV, Avenida Libertador, donde los trabajadores van a suscribir un documento que van a entregar a la presidencia de la empresa. ¿Cuál es el planteamiento central?
que pongan cuadros técnicos, gente profesional, gente capacitada a dirigir esa empresa para que no la sigan destruyendo, para que no la sigan canibalizando, para que no la sigan deteriorando. Lo mismo que pasó en Corpoelec, lo mismo que pasó en Hidrocapital, por Dios mío querido de la vida, lo mismo que pasó en PDVSA, chicos, lo mismo que pasó en PDVSA. Maduro y Chávez tienen un rayo balurdizador, todo lo que tocan lo balurdizan, así sea una empresa, pero de tecnología de punta. Mire, no te digo solamente PDVSA, que fue una de las empresas más importantes del mundo en materia petrolera, CanTV, que llegó a tener un nivel también muy importante, Hidrocapital, la humilde Hidrocapital llegó a ser una empresa que generaba ganancias en dólares. Un precio decente. Bueno, todo eso lo destruyeron. Contra eso se rebelan en primer lugar los trabajadores, y ahí por boca de Juan Beliz nos están diciendo exactamente lo que está ocurriendo en ese sector. Así que la respuesta a todo esto sigue siendo esa: organización y lucha. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Marianela Castillo, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.